Por lo tanto, cuidar la unidad, eso es lo que debemos hacer. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo? Pues mostrando en la práctica lo que ya existe en el espíritu, ¿no? Sin interferencias de nuestra propia opinión. Tercera parte. ¿Cómo llevarla a cabo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. He puesto no en negrita guardar la unidad del espíritu porque eso es lo que hemos visto en la segunda parte, ¿de acuerdo? Por eso lo he sacado de aquí, porque ya lo hemos visto antes. Vamos a ver, diferencias siempre va a haber, ¿verdad? Siempre. Y Pablo lo sabía muy bien porque muy buena parte de su vida la dedicó para luchar contra la desunión que producían las diferencias entre las iglesias. Unidad y uniformidad no son lo mismo. Uniformidad es que todos pensamos en hacer las cosas de la misma manera y la Biblia no habla de uniformidad, de lo que habla es de unidad. La prueba son estos dos versículos, el versículo 2 y 3, porque lo que estas palabras de Pablo nos están demostrando es que las diferencias en la iglesia siempre van a existir. Y la prueba de esto, de que esto va a ser así, es lo que Pablo dice, que nos vamos a tener que soportar. Si no debiera haber diferencias, no diría que nos tendríamos que soportar, ¿entendéis? O sea, que siempre van a haber. No podemos vivir pensando en una iglesia en la que no sea necesario soportarnos, porque esa iglesia no existe. Y si no, vuelve a leer el versículo 2, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por eso, si las diferencias que no afectan a la salvación siempre van a existir, entonces debemos aprender a convivir con ellas, ¿no? ¿Pero cómo? La clave está en la palabra que yo he subrayado ahí, soportándoos. Por lo tanto, ¿cómo se consigue preservar la unidad en el espíritu? Soportándonos los unos a los otros con humildad, mansedumbre y paciencia. Y todo ello ligado por el amor, que es el vínculo perfecto. Ahí pone paz, pero el amor también viene en el versículo 2. Esforzarse en vivir de esta manera, eso es lo que significa vivir o ser solícitos en guardar y preservar la unidad del espíritu. Ahora lo explicamos. Por lo tanto, para poder soportar a mi hermano y de esa manera ser solícito en guardar la unidad del espíritu, yo debo practicar la humildad, la mansedumbre y la paciencia, y cada una de estas virtudes tiene que estar ligada, sostenida, arropada por el amor, y eso ya lo vimos en Colosenses, pero vamos por partes. Humildad. Vamos a ver, la humildad no es andar por el mundo arrastrándose como si no nos mereciéramos nada, que no nos lo merecemos, pero sino con la alegría del que se ha dado cuenta de que todo lo que tiene y es, depende y se lo debe a la gracia de Dios, que es muy diferente. Es importante tener presente siempre, a cada segundo de nuestra vida, que los dones que tenemos no son para encumbrarnos, sino para sostener a los demás en la iglesia y servirles. Cualquier don, pero especialmente aquellos dones que son más visibles porque están cara a nuestros hermanos, cualquier don, digo, es susceptible de que lo usemos para hinchar nuestro ego. Por eso tenemos que tener siempre presente el ejemplo de la humildad de Jesús. Estamos hablando de la humildad, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos podemos soportar? Primero, siendo humildes. Pablo también se lo explicó a los corintios de la siguiente manera. En 2 Corintios 4:5 él dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Os habéis fijado? Es muy sutil, pero que predicaban a Jesús como el Señor y también se predicaban a ellos, pero como siervos del Señor. Es importante recordar esto, ¿no? Que muchos ya sabemos, 2 Corintios 4:5 y 1 Corintios 4:7 también. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tener siempre estas palabras de Pablo presentes, estas palabras de Pablo a los Corintios, es importante para ser humilde, porque el arrogante jamás podrá soportar a sus hermanos. Jamás, incluso aunque doctrinalmente piensen lo mismo. El soberbio siempre pensará que tiene la razón en todo. Así que, ¿cómo nos podemos soportar? Siendo humildes. Segundo, mansedumbre. La mansedumbre es responder con amabilidad, con dulzura y ternura a mis hermanos, aun cuando yo no esté de acuerdo con ellos. Por lo tanto, para ser manso, primero hay que ser humilde. Por eso dice primero humildad, luego mansedumbre, ¿no? Muchas de las divisiones que surgen en los temas que no afectan a la salvación las provoca la falta de mansedumbre que proviene de la soberbia, ¿no? ¿Cómo? Al responder bruscamente al otro sin la mansedumbre de escucharle. Así pues, la mansedumbre surge de la humildad que quiere y hasta desea escuchar al otro, por eso lo puede soportar. Paciencia. El término que Pablo usa aquí en su raíz etimológica significa resistir, ser lento en la respuesta, tener aguante. Por lo tanto, ser paciente con mi hermano significa que puedo ver lo que Dios está haciendo con él, aunque todavía le vea muy lejos de la meta. Por eso le aguanto y le soporto. Y lo puedo hacer, puedo ser paciente con mi hermano, si veo que yo también estoy muy lejos de la meta, si veo la paciencia que Dios ha tenido y todavía tiene conmigo, si soy capaz de ver a mi hermano como a mí mismo me ve el Señor, como una obra en proceso de aprendizaje y mejora, entonces podré tener con él la misma paciencia que Dios tiene conmigo. Así pues, la paciencia, al igual que la mansedumbre, surge de una humildad que me hace ver quién soy realmente. Por eso puedo responder con paciencia esperando tiempos mejores. ¿De acuerdo? Esperando tiempos mejores. Y tienen que venir, claro. La paciencia se pone a prueba, sobre todo en tiempos difíciles. Es muy fácil ser paciente cuando todo va bien, pero no cuando las cosas pintan feo. Bien, hemos comenzado explicando estos versículos diciendo que la clave de la unidad está en la palabra soportándoos. Y hemos dicho que también lo conseguimos, soportarnos en la iglesia cuando ponemos en práctica que la humildad, la mansedumbre y la paciencia, si es que todo ello va ligado con el amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Sin amor es imposible tener humildad, mansedumbre y paciencia de verdad. Serán un sucedáneo, pero son imposibles sin el amor. Es lo que vimos cuando vimos la carta a los colosenses. Es lo que Pablo les dijo a los colosenses, que sobre todas estas cosas, después de haberse vestido de humildad, de paciencia y mansedumbre, sobre todas estas cosas se tenían que vestir de amor, que es el vínculo perfecto, ¿verdad? Lo vimos como una capa que arropaba, que cubría todo ese vestido. Es un amor que trae la paz. Por eso es el vínculo perfecto. Solo el amor trae la paz y solo cuando se vive en paz puede haber unidad. Por eso la paz, el amor, es el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es algo que une una cosa a otra para hacerla una. Cuando yo coso un bolsillo a una chaqueta, lo que hago es unir con un hilo ese bolsillo a esa prenda. Antes eran dos cosas desunidas y que por eso no se ayudaban, pero ahora están juntas formando parte de lo mismo, que tienen el mismo propósito. Ser una prenda más valiosa que la anterior y que sirve mejor a los intereses del que usa esa chaqueta. En nuestro caso, sin ese hilo, sin ese vínculo que es el amor que trae la paz, la iglesia no puede estar verdaderamente unida. La paz, que es el vínculo que aquí aparece, no será un verdadero vínculo si no surge del amor. ¿De acuerdo? La paz verdadera viene del amor. Para que la paz sea estable, ha de surgir del amor ágape,
que muchos conocemos porque ya conocemos 1 Corintios 13, ¿verdad? Pero vamos a volver a 1 Corintios 13 para verlo. Versículos del 4 al 8. Lo leemos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es este amor el que trae la paz que une a la Iglesia. Tener paz en la Iglesia no significa que estemos todos de acuerdo en todo con el resto de los hermanos. Lo que significa es lo que acabamos de leer. ¿Qué significa? ¿Qué significa tener paz en la Iglesia? Significa que sufriré por la unidad. Significa que seré benigno, o sea, que tendré delicadeza, que seré afable por la unidad. Significa que no tendré envidia para preservar la unidad, que no seré jactancioso para cuidar la unidad, que no me envaneceré para sostener la unidad, que no haré nada indebido para no quebrar la unidad, que no buscaré lo mío para no romper la unidad, que no me irritaré con los demás por el bien de la unidad, que no guardaré rencor para soportar la unidad, que me gozaré de la verdad, no de las injusticias. ¿Por qué? Por amor a la verdad, a la unidad, y que todo lo esperaré y que todo lo soportaré para que la unidad en la Iglesia llegue a ser duradera. Practicar esto es ser solícito en la unidad, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De acuerdo? Recordad, la unidad está hecha, yo no tengo que esforzarme por conseguirla, ya está hecha. Lo que tengo que hacer es esforzarme para no estropearla.